Buenos días, apreciados estudiantes de grado sexto C, bienvenidos a esta nueva semana de trabajo. Estamos en la semana número 4. Entonces esperamos que el Dios de la vida nos ilumine el trabajo de esta semana. Bueno, entonces los invito inicialmente a tener el cuaderno de matemáticas y todos sus elementos disponibles para este nuevo tema. Esta semana vamos a tratar sobre la radicación de números naturales. Bueno, entonces tenemos aquí que la radicación de números naturales es en la operación inversa de la potenciación, en donde dados dos números llamados índice y radicando, consiste en encontrar un tercer número llamado radicando. Bueno, en matemáticas se simboliza de la siguiente manera, aquí donde estoy señalando. Las partes de la potenciación, de la radicación, son este pequeñito, aquí se llama índice, este ganchito se llama signo radical, lo que va dentro del ganchito del signo radical se llama cantidad subradical o simplemente radical, y el resultado es lo que nosotros llamamos como raíz. ¿Cómo se lee esta expresión en matemáticas? Raíz enésima de b es igual a A. Repito, raíz enésima de b es igual a A, donde n, ya había dicho, se llama índice de la raíz. Bueno, acá en el lado derecho tenemos unos ejemplos de cómo se lee con numeritos, ¿no? Entonces, cuando el índice de la raíz es 2, se lee cuadrado. Entonces, ¿cómo quedaría este? Raíz cuadrada de 81 es igual a 9. Aquí el índice de la raíz, el pequeñito, es 3, entonces se lee raíz cúbica de 125 igual 5. Acá en siguiente, el índice es 4, entonces quedaría raíz cuarta de 81 es igual a 3. El siguiente, raíz quinta de 243 es igual a 3. El otro, raíz sexta de 64 es igual a 2. Y así sucesivamente. Raíz séptima, raíz octava, raíz novena, raíz doceava, etcétera, etcétera. Entonces, me devuelvo acá. Cuando el índice de la raíz es 2, en algunos textos no lo escriben por protocolo de las matemáticas, ¿no? Pero si no está escrito, se asume que es 2. Eso está invisible, pero no importa, tú lo puedes escribir y no pasa nada. ¿Listo? Bueno, entonces, como habíamos dicho que la radicación es la operación inversa a la potenciación, que fue lo que acabamos de ver nosotros, entonces tenemos acá. En la parte izquierda en el recuadro tenemos, perdón que se me pasó, tenemos lo siguiente. Lo de la potencia, a a la n es igual a b, donde a era que la base, n el exponente y b la potencia. Esto, pasándolo a radicación, sería, dice aquí sí, solo sí, que escribimos el ganchito que se llama signo radical, n, que viene a ser el exponente de la base, viene a ser el índice de la raíz, y la potencia viene a ser el número al que le vamos a hallar la raíz, o sea, la cantidad subradical, y la base en la potencia viene a ser la raíz. ¿Listo? Tenemos aquí en el recuadro un ejemplo. 2 elevado al cubo igual a 8, ¿sí? 2 es la base, 3 es el exponente y 8 es la potencia. Pasándolo esto a radical sería, escribimos el ganchito que es el signo radical, entonces dijimos, el 3 acá es el exponente, pasa a ser el índice de la raíz. La base en la potencia viene a ser el resultado, o sea, la raíz. Y la potencia, en la potenciación, valga la redundancia, viene a ser el número al que le vamos a sacar, al que le vamos a hallar la raíz. Entonces, ¿cómo se lee esto? 2 elevado al cubo igual a 8, y en radicación, raíz cúbica de 8 es igual a 2. Bueno, entonces tengo aquí una tablita. Vamos a pasar
de potencia a radicación. Nos vamos a familiarizar con estas dos operaciones. Como ustedes ya manejan muy bien la potencia, entonces vamos a aprender cómo se maneja la radicación. Entonces, 7 al cuadrado, ¿a qué es igual? Entonces ya sabemos que el factor se repite 2 veces, 7 por 7 daría 49. Ahora pasemos esta expresión en potencia raíz. Entonces, ¿cuál es el índice de la raíz? Pues es el mismo exponente, entonces sería 2 raíz cuadrada. ¿De qué número? Pues de 49, porque es la potencia. Y esto va a ser igual a la base. La base aquí es 7, entonces la raíz será 7. Otro ejemplo, 9 elevado al cubo. ¿Cuánto es igual 9 elevado al cubo? 9 por 9 por 9 da 729, ¿listo? Entonces pasemos esto a radicación. Entonces el exponente es 3, el índice de la raíz será 3. ¿De qué número? De 729. ¿Y cuánto nos debe dar? La base, y en este caso sería 9. Muy bien, muy fácil. 10 elevado a la 4, entonces sería 1, 2, 3, 4, sería 10.000, ¿cierto? Entonces, el índice de la raíz, ¿cuál sería? 4. Es el mismo exponente. ¿De qué número? Pues del que acabamos de encontrar, de 10.000. ¿Listo? Y esto nos va a dar la base. En este caso, la base de la potencia era 10. Muy bien. Vamos con los siguientes. 4 elevado a la 6. Entonces ustedes cogen el papelito allá y lo hacen. ¿Cuánto da 4 elevado a la 6? Y eso les debe dar 2, 4, 6, 4096. ¿Listo? Si ustedes multiplican bien les da 4096. Entonces pasémoslo a raíz. El índice de la raíz es 6, ¿no? Raíz sexta de 4096. ¿Y esto cuánto nos debe dar? 4. Muy bien. 2 a la 5. 2 a la 5, ¿cuánto es? 2 por 2 por 2 por 2 por 2, niños. ¿Cuánto les dio? Da 32, muy bien. Entonces, pasando la raíz, sería raíz quinta de 32 es igual a 2. Muy bien, sigamos completando nuestra tablita. 10 a la 7, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces aquí separémoslos con comas para poderlo leer bien. Listo. Entonces sería raíz séptima de 10 millones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, listo. ¿Y cuánto es la raíz séptima de 10 millones? Pues sería 10. Muy bien. Listo. La siguiente, ¿cuánto les dio? Acá va a ver. 10 al cuadrado sería 10.000. ¿Ok? Muy bien. 1, 2, 3. Y aquí sería raíz cuadrada de 10.000. 2, 3. Y esto da ¿cuánto? 100. Muy bien. Entonces fíjense que acabamos de hacer una relación de escritura de potencia, pasarlo a radicación. Es muy sencillo. Simplemente diferenciar la base, el exponente de la potencia, el índice de la raíz, la cantidad subradical y la raíz, que son las partes de la radicación. Muy bien. Ahora, ¿cómo calculamos una raíz? Pues lo vamos a hacer por descomposición de factores primos. ¿Listo? ¿Les suena la palabra descomposición por factores primos? Bueno, entonces recuerden que descomponer un número en sus factores primos consiste en encontrar dos o más números primos que dividan exactamente al número dado. Niños, si ustedes no recuerdan qué es un número primo, cuáles son los criterios de divisibilidad de un número y cómo se descompone un número, los invito a ver estos dos videos en YouTube. Explican muy bien
o les recuerdan muy bien estos dos conceptos, porque para nuestra temática es necesario tenerlos claros. Eso es un tema de tercero, cuarto y quinto de primaria que tenemos que reforzarlos. Aquí en la explicación del tema pues yo lo voy retomando, pero si hay algo que no les quede claro, teniendo en cuenta los criterios de divisibilidad de un número, es necesario que ustedes repasen. ¿Ok? Bueno, entonces yo los invito, que si no se acuerdan, vean estos dos videos o busquen otros videos en YouTube, cualquiera, donde les expliquen, donde les recuerden más bien claramente de los criterios de divisibilidad de un número. Esto es importante. Bueno, teniendo en cuenta eso, calcular una raíz significa encontrar cuál es el número que multiplicado por sí mismo las veces que indique el índice de la raíz nos da el resultado del radicando. Entonces vamos a ver aquí cuáles son los pasos que vamos a seguir para hallar una raíz, teniendo en cuenta la descomposición en factores primos, ¿ok? Pasos para hallar la raíz de un número. Primero, realizamos la descomposición en factores primos de la cantidad subradical. Agrupamos los factores primos encontrados de acuerdo al índice de la raíz indicada. Y como tercero, multiplicamos entre sí los factores primos agrupados y hallamos el factor que se repite teniendo en cuenta el índice de la raíz que estemos hallando. ¿Okay? Bueno, estos pasos con ejemplitos se entienden súper bien. Entonces tengo aquí mi primer ejemplo. Vamos a aprender cómo se hallan las raíces y a pasarlos a forma de potencia. Ahora es el proceso inverso. Bueno, tengo aquí, ¿cómo se lee esta expresión? Raíz cuadrada de 4. Bueno, vamos a ver cómo es la raíz cuadrada de 4. El primer paso dice allá que tenemos que coger el número, en este caso es 4, y descomponerlo en sus factores primos. Estoy recordando, 4. El 4 es un número par. Y si un número es par, siempre tiene mitad o es divisible entre 2. Entonces por eso yo coloqué aquí mitad. 4 dividido entre 2 me da 2. ¿Sí? Y 2 dividido entre 2 me da 1. Tengo que descomponerlo, dividirlo por los factores primos hasta que me dé 1 aquí al final. Como ya obtuve esto, entonces dice el siguiente paso que agrupamos los factores primos de acuerdo al índice de la raíz. El índice de la raíz aquí es 2, ¿cierto? Entonces tengo que hallar dos números o dos factores que se repitan dos veces. ¿Cuál es el número que se repite dos veces? Pues el 2, entonces la raíz de 4 será 2. Ahora escribamos esto en forma de potencia. Entonces habíamos dicho que la raíz era la base. Listo, en la potencia. El índice de la raíz viene a ser el exponente. Y el número al que le hallamos la raíz viene a ser la potencia. ¿Sí? Entonces esto. Repito, raíz cuadrada de 4 es igual a 2, sí, solo si 2 elevado a la 2 es igual a 4. Entonces, esta es como la prueba de que esto está bien. Vamos con un segundo ejemplo. Entonces, aquí yo ya hice la descomposición, entonces, raíz cuadrada de 16. Entonces, escribimos el número, trazamos la rayita y miramos. 16 es un número par, ¿cierto? Entonces es divisible entre 2. Entonces 16 dividido entre 2 es igual a 8. El resultado lo coloco acá. 16 dividido entre 2 es igual a 8. O tú puedes decir la mitad de 16 es igual a 8, como quieras. Ahora, 8 es número par, también es divisible entre 2. Entonces 8 dividido entre 2 me da 4. 4 es un número par, también es divisible entre 2. 4 dividido entre 2 me da 2. Y 2 dividido entre 2 me da 1. Como ya llegué a 1, ya terminé, ya cabe mi simplificación. Bueno, entonces ahora el siguiente paso era ¿cuál? Dice que agrupar los factores primos encontrados. Entonces tengo aquí, tengo que buscar, el índice de la raíz es 2, ¿no? El índice de la raíz es 2. Tengo que buscar dos factores repetidos, pero aquí miren cuántos factores primos tengo, 1, 2, 3 y 4, tengo 4 números, los cuales los debo reducir a dos factores repetidos.
Entonces yo los puedo agrupar, vean, yo agrupé dos amarillitos y dos verdecitos, dos azulitos. Entonces hice dos grupos porque el índice de la raíz es 2. Entonces primer grupo amarillo, segundo grupo azulito. Y estos dos que agrupé los multiplico. Entonces queda 2 por 2 me da 4 y 2 por 2 me da 4. Entonces estos son los dos números, los dos factores repetidos que me pide aquí el índice de la raíz. Entonces aquí, ¿cuál será la raíz? 4. Entonces raíz cuadrada de 16 es igual a 4, sí, solo sí que, ¿cuál es la base? 4 elevada al cuadrado me debe dar 16 y esto se me cumple. Entonces repito, como al hacer la descomposición obtuve 4 números y el índice de la raíz es 2, tengo que agruparlos para que me salgan solo 2 factores repetidos. ¿Okay? Bueno, vamos con un tercer ejemplito. Aquí, raíz cúbica de 64. Entonces aquí yo ya hice la descomposición de ese número. Bien, raíz cúbica de 64. ¿Cuánto nos da? Hacemos la descomposición. Entonces 64, trazo la rayita. 64 es un número par, tiene mitad o es divisible entre 2. 64 dividido entre 2 me da 32. 32 es divisible entre 2 porque es un número par. 32 dividido 2 da 16. Ahora 16 dividido entre 2 me da 8. 8 dividido entre 2 me da 4. 4 dividido entre 2 me da 2. Y 2 dividido entre 2 me da 1. Todos obtuvieron mitad porque todos son números pares. Entonces, ¿cuántos grupitos, cuántos números, cuántos factores repetidos tengo que encontrar? 3 porque el índice de la raíz es 3. ¿Cuántos números me dio aquí en la descomposición? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me dieron 6 números y tengo que sacar 3 factores repetidos, entonces los agrupo de 2 en 2. Entonces puedo agrupar estos dos, ¿cierto? Estos dos los puedo agrupar. Este es el primer grupo. Puedo agrupar estos otros dos. Venga, los pintamos de otro color. Y estos dos negritos. Entonces, un grupo, 2 grupos y 3 grupos. ¿Por qué 3 grupos? Porque el índice de la raíz es 3. Y ahora multiplicamos el primer grupo. 2 por 2 me daría aquí 4. El segundo grupo amarillo, 2 por 2, 4. Y el tercer grupo negrito, 2 por 2, 4. Ya tengo mis 3 factores repetidos, entonces la raíz cúbica de 64 es igual a 4. Pasemos esto a potencia, entonces sería 4 elevado al cubo me da 64. Muy bien, niños. Vamos con mi cuarto ejemplo. Vamos a hacer raíz cuarta. Ya hice aquí la descomposición para ahorrar tiempo. Entonces escribimos el número 256. Es un número, trazamos la rayita. 256 es un número par, entonces es divisible entre 2. 256 dividido entre 2 me da 128. 128 dividido entre 2, porque es número par, da 64. 64 es número par, lo divido entre 2, me da 32. 32 dividido entre 2 me da 16. 16 dividido entre 2 me da 8. 8 dividido entre 2 me da 4. 4 dividido entre 2 me da 2 y 2 dividido entre 2 me da 1. Acabe porque ya llegué a 1. Entonces, el índice de la raíz es 4. Miramos cuántos números en la descomposición de los factores primos me dio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y tengo que sacar 4 factores repetidos. Entonces lo mismo los puedo agrupar. ¿De cuántos? ¿De a cuántos? De a 2. Muy bien. Entonces repito. Entonces podemos agrupar estos dos. Listo. Ese es nuestro primer grupito. De a 2 en 2. Puedo agrupar estos otros dos. ¿Sí? Aquí los pinté rojito. Y puedo agrupar
estos otros dos, que me quedó mal aquí, y puedo agrupar estos otros dos. ¿Hay cuántos grupos van? Serían 3, ¿cierto? Y puedo agrupar y dejamos en negrito. Entonces vean, un grupo, 2 grupos, 3 grupos y 4 grupitos. ¿Por qué? Porque el índice de la raíz es 4. Entonces el primer grupo da 2 por 2, 4. Recuerde que son factores repetidos, ¿no? 2 por 2, 4. 2 por 2, el azulito, 4. Y 2 por 2, 4. Entonces fíjese que ya tengo mis 4 factores repetidos. 1, 2, 3 y 4. Entonces la raíz cuarta de 256 me da 4. Ahora lo pasamos a potencia. 4 elevado a la 4 me da 256. Listo. Vamos con nuestro quinto ejemplo. Nuestro quinto ejemplo es raíz séptima. Entonces, raíz séptima de 2187. Entonces vamos a ver. Fíjense que ahora 2187 este no es un número par, no termina, perdón, no es un número par, no termina en número par, termina en número impar. Entonces, como no termina en número par, no lo podemos dividir por 2. O sea, si tú lo divides por 2 no le va a dar división exacta. Entonces pasamos al siguiente número primo, que es 3, y miramos a ver si es divisible entre 3 o no. Si no fuera divisible entre 3, no diera exacto, pasamos al siguiente número primo, que es 5. Entonces acuérdense, los números primos es 2, 3, 5, 7, ¿sí? 11, y así vamos subiendo. Entonces hay que recordar esto. Entonces 2187 es divisible entre 3. Hay otro aspecto que hay que tener en cuenta. ¿Cómo sabemos si este número que no es par es divisible entre 3? El criterio dice que sumamos sus cifras, sumamos las 4 cifras, y si el resultado nos da un número que esté en la tabla del 3, es porque es divisible entre 3. Entonces veamos, tengo el 2 más 1, 3, ¿cierto? Más 8, 11, más 7, 18. Entonces la suma de sus 4 cifras me da 18, y 18 está en la tabla del 3, ¿sí? 6 por 3 da 18, está incluido en la tabla del 3. Entonces con certeza sé que 2187 dividido entre 3 da exacto, y me da 729. Ahora miremos, 729 será divisible entre 3. Pues tú miras, suma las 3 cifras, 7 y 2, 7 más 2, 9, más 9, 18, y 18 está en la tabla del 3, entonces es divisible entre 3, coloco aquí el 3. 729 dividido 3 me da 243. Ahora 243 es divisible entre 3, ¿por qué? Porque al sumar sus cifras me da un resultado que está en la tabla del 9. Entonces sumemos 2 más 4, 6, y 6 más 3 da 9, y 9 está en la tabla del 3. Entonces dividimos entre 3 y esto me da 81. 81 será divisible entre 3, pues miremos, 8 más 1, 9, y 9 está en la tabla del 3. Entonces 81 dividido 3 me da 27. 27 está en la tabla del 9, entonces 27 dividido 3 me da 9, 9 dividido 3 me da 3, y 3 dividido 3 me da 1. Entonces ya he llegado al fin porque termino en 1. Entonces dice aquí, hay que hallar cuántos factores repetidos, 7, porque el índice de la raíz es 7. Miramos cuántos números tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí no hay necesidad de agrupar porque ya tengo exactamente los 7 factores repetidos. Entonces, ¿cuál es el factor que se repite 7 veces? Pues es 3. Entonces queda raíz séptima de 2187 es igual a 3. Y pasando esto en forma de potencia quedaría 3 elevado a la 7, y esto me da 2187. Y esto es. Entonces niños, esto se aprende practicando. Y ya les dije, si no recordamos los criterios de divisibilidad, hay que recordarlos, ¿ok?
Entonces, si tú ya tienes claros los criterios de divisibilidad, entonces ahora te toca practicar. Entonces ahora te propongo aquí a realizar cada uno de estos ejercicios en el cuaderno de matemáticas, tal como los ejemplos que acabo de explicar. ¿Listo? Hallar los siguientes raíces realizando la simplificación y escribir de forma de potencia cada expresión, la simplificación en factores primos, ¿no? Aquí les escribo para que no se les olvide, en factores primos, y escribir de forma de potencia, tal como hicimos en el ejemplo. Entonces tenemos aquí la tablita, raíz cuarta de 1296, raíz quinta, bueno, aquí hay diferentes para que ustedes practiquen y practiquen. Bueno, listo niños, entonces les recomiendo muy bien elaborada esta actividad.